practicar un idioma en tu día a día sin darte cuenta. Yo la vi doblada al francés y era un poco gracioso. Vocalizan más para que se les entienda de una manera mucho más clara. Cuando estás aprendiendo es mucho más sencillo. No sabía cómo hacer eso, así que fue una cuestión de tenerme que poner sí o sí. Tienes más conocimientos de los que tú piensas. También parecen tonterías, pero aprendes cosas. No estoy mal de la cabeza, de verdad. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy me gustaría hablar del proceso de aprender un idioma, que es algo que me parece muy interesante. Y es que a mí una cosa que me pasa es que este método de sentarme y memorizar vocabulario, memorizar gramática, me funciona hasta cierto punto, porque tengo muy poca paciencia y muy mala memoria. Así que muchas veces, hasta que no me encuentro con las palabras y con la gramática en contextos más reales, no acabo de interiorizarlos. Es como que mi cerebro se vuelve totalmente impermeable muchas veces, así que tengo que enfocar mi aprendizaje de idiomas de otra manera. Por eso en este vídeo me gustaría recomendaros algunos trucos, algunas fórmulas, métodos, no sé muy bien cómo llamarlo, que he ido descubriendo por el camino mientras estudiaba algunos idiomas y que me han ayudado un montón. Antes de empezar con estos consejos, os recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos como este relacionados con creatividad, con hábitos, con libros, y que también podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram o TikTok. Para mí en mi adolescencia una de las cosas que más me ayudó a aprender idiomas, en concreto inglés, fue el obsesionarme con algo, el ser muy fan de un grupo, ser muy fan de una serie, ser muy fan de lo que sea, de un youtuber, de un personaje famoso. Es algo que al final ha conseguido que de manera inconsciente, digamos, aprendiese muchísimo el idioma, porque al final acabas viendo un montón de entrevistas de ese grupo, todas las entrevistas de promoción de la serie. Digamos que el pertenecer a un fandom te obliga a exponerte a ese idioma continuamente. Por otra parte, también acabas metido dentro de esa comunidad, y en muchas ocasiones para comunicarte con otras personas que son fans de ese grupo, para enterarte de las noticias, de qué está pasando, acabas teniendo que estar en páginas en inglés. En mi época era en Tumblr, donde pasaba mucho tiempo como fan de distintos grupos, de distintas cosas. Hoy supongo que ha cambiado un poco, que será en TikTok o algo parecido. Pero el hecho de pertenecer a esa comunidad y de que tú no estás exponiéndote al idioma porque quieras aprender el idioma, sino porque te quieres enterar de qué está pasando, porque quieres saberlo todo sobre ese grupo, sobre lo que sea, es algo que hace que aprendas un montón el idioma, porque estás continuamente expuesto a él en un contexto más o menos real. Así que mi consejo es que si quieres aprender un idioma, lo mejor que puedes hacer es esto, formar parte de un fandom que sobre todo se centre en ese idioma. Este consejo y casi todos los que os voy a dar funcionan mejor si ya tienes una cierta base previa del idioma que te permite al menos desenvolverte un poco. Pero es verdad que incluso cuando yo era fan de Tokyo Hotel, sin tener ni idea de alemán, por escuchar las canciones, por poder de alguna manera expresar ese amor por un grupo que era alemán, llegué a aprender algunas palabras y algunas frases que no me van a dar el certificado B2 de alemán, pero seguramente si hubiese seguido siendo fan en el tiempo hubiese acabado aprendiendo ese idioma. Y ni más que ver cómo cuando apareció Måneskin y todos conocimos a Måneskin, se multiplicó el número de personas aprendiendo italiano, así que es una forma maravillosa de aprender idiomas. El segundo truco igual es un poco friki. Una de las mejores formas sin duda de aprender un idioma para mí es viendo series, viendo películas, consumiendo contenido en ese idioma. Pero no siempre nos gusta la ficción en el idioma que hemos elegido, porque puede ser que hayas elegido ese idioma por trabajo, para viajar, porque te gustan otros aspectos de la cultura, pero a lo mejor precisamente la ficción no es uno de ellos. Y a mí esto me pasaba cuando yo estuve estudiando francés para hacer mi intercambio, y me daba cuenta de que, bueno, a lo mejor sí que había alguna película francesa que me gustaba, a quien no le gusta Mélie, todas estas cosas, pero que a la hora de la verdad no había ninguna serie larga que a mí me apeteciese ver. Y lo que hice, y esto es cuando viene la parte friki, lo que hice fue ver otras series que a mí me apetecía ver y que eran bastante largas, porque el hecho de que sean largas hace como que te acostumbres a la forma de hablar del personaje, a su tono de voz, etcétera, y como que creo que al final es mejor para el oído el ir acostumbrándote a la forma de hablar de esa persona. Así que sí, lo que hice fue ver esas series dobladas al francés, lo cual es un poco friki. Y yo recuerdo que vi, por ejemplo, la serie de Merlin, yo la vi doblada al francés y era un poco gracioso, pero realmente es algo que me ayudó un montón. También vi la serie de Reign y curiosamente me resultaba mucho más fácil de entender, porque los actores de doblaje como que vocalizan más para que se les entienda de una manera mucho más clara que a lo mejor si estás viendo actores que están interpretando, digamos, en su idioma original. Suele ser como una forma de hablar pues a veces más relajada o más coloquial, y eso hace que a veces sea más difícil de entender. Por ejemplo, si tú ves un telediario
vocabulario en un idioma es mucho más fácil de entender que si estás escuchando una conversación de gente en la calle, porque se cuida mucho más esa dicción y cuando estás aprendiendo es mucho más sencillo. Así que sí, mi consejo es que además ahora que hay un montón de plataformas que puedes cambiar el idioma y ponerlo en el idioma que tú quieras, que aprovechéis esa herramienta y que veáis series dobladas al idioma en lugar de series originales. Mi tercer consejo es que si podéis os expongáis a situaciones de supervivencia. De nuevo, uno de los momentos en los que yo tuve que aprender un idioma sí o sí fue cuando yo fui a estudiar un semestre a Francia. Yo tenía el francés completamente acartonado de haberlo estudiado en el colegio y me di cuenta de que a la hora de aplicarlo en la vida real no sabía cómo hacer eso, así que fue una cuestión de tenerme que poner sí o sí. Pero realmente hasta que no llegué allí y me vi en situaciones de máximo estrés en el que yo tenía que comunicarme sí o sí y resolver situaciones sí o sí. Yo tenía, por ejemplo, que ir a ver un piso y tenía que hablar con la casera y explicarle X, explicarle Y, averiguar qué papeles necesitaba. Y de repente hubo un momento en el que yo pasé de estar en la cola del McDonald's intentando pedir un menú a de repente estar hablando con la casera y ser capaz de explicarle con todos lujos de detalle el documento que tenía, no sé qué, cuánto tiempo iba a estar allí y preguntándole cosas del piso. Y fue como un momento de clic y yo creo que fue mi cerebro dándose cuenta de que le necesitaba, que necesitaba todos los conocimientos que yo tenía enterrados de francés en mi cerebro, y en ese momento de repente todo hizo clic y yo es que me escuchaba a mí misma hablar y decía ¿qué está pasando? Era como si otra persona hubiese tomado el control de mí misma, una persona que sabía francés. Así que al final muchas veces lo que ocurre es que sabemos más de un idioma que llevamos un tiempo estudiando de lo que pensamos. Lo que nos bloquea es el miedo a equivocarnos al hablar, tratamos de ordenar nuestras ideas en la cabeza para decirlo bien, pero cuando estás en esa situación límite es cuando de repente tienes que ponerte a hablar en francés. A lo mejor justo dices, oye, pues no me puedo ir de intercambio, pero si puedes hacer un viaje y tratar de resolver todas las situaciones en ese idioma, es algo que creo que te ayuda mucho a darte cuenta además de que tienes más conocimientos de los que tú piensas. El cuarto consejo tiene un poco de relación y es esa idea de ponerte un reto o de comprometerte, porque muchas veces es como que si no tenemos esa presión a veces vamos haciendo las cosas de manera muy extensiva, ¿no? Tú cuando dices voy a aprender un idioma pues te puedes tirar años y años y años estudiando ese idioma con calma, poco a poco, pero cuando tienes ese reto, esa presión, puedes avanzar muchísimo más en muy poco tiempo y al final esa presión es la que nos ayuda a avanzar. Por eso os propongo un reto muy interesante de parte de Lingoda, que es el patrocinador de este vídeo. Ya he hablado de Lingoda en otros vídeos, pero por si no la conocéis, es una escuela de idiomas online donde podéis aprender español. Me encanta la gente que está en este canal para aprender español, os amo. Alemán, inglés y también francés. Podéis hacerlo en grupos muy reducidos con distintos profesores para aprender un montón de acentos, de formas de hablar. En cualquier momento que queráis del día podéis organizaros como os apetezca para ir viendo las distintas lecciones, y lo maravilloso es que es un formato en el que vas a tener que intervenir un montón, vas a tener que participar, vas a tener feedback en ese momento. Pero en este vídeo de lo que os voy a hablar es del sprint de Lingoda, que me parece una idea genial para hacer que saquemos esa motivación y ese compromiso. El sprint de Lingoda consiste en ponerte un reto. El reto consiste en hacer 30 clases durante 2 meses, es decir, 15 clases al mes, o 60 clases durante 2 meses, es decir, 30 clases al mes. Y lo interesante es que si te pones este reto y lo cumples, tiene premio. Si consigues hacer el reto de 15 días al mes, te devuelven el 50% de lo que has pagado por las clases. Pero ojo, que si consigues hacer el reto de los 60 días, te devuelven el importe completo de lo que tendría que costarte las clases. Es decir, que vas a avanzar muchísimo en tus clases por muy poco dinero. Y está claro que si das 60 clases en 2 meses, vas a avanzar muchísimo más que con una clase a la semana. Si tienes tiempo, si tienes ganas, te recomiendo un montón participar en este reto. Te voy a dejar abajo un enlace con toda la información que necesitas saber, así que te recomiendo echarle un ojo. Y como no, vamos a seguir con ideas un poco frikis para practicar idiomas. Y esto aprendí que era algo que me ayudaba mucho cuando estaba preparándome el examen del First Certificate de inglés, porque hay una parte que es oral, hay una parte que tú tienes que hablar. Hice mis exámenes escritos para practicar, bla bla bla, pero claro, la parte oral es más difícil, a no ser que vayas a una academia. Yo me lo preparé por mi cuenta y decía, vale, ¿qué puedo hacer para practicar hablando en inglés? La idea para mí más obvia fue hablar sola, así que yo empecé a hablar sola en inglés mientras hacía, pues yo qué sé, lo que fuese, mientras me secaba el pelo, mientras me maquillaba, mientras hacía las cosas en mi casa. Yo iba hablando sola en inglés y contándome a mí misma mi vida, o imaginándome que me hacían alguna pregunta, ¿no? De ¿qué opinas de no sé qué? Y yo iba contando mi opinión por la casa. Claro, aquí desde fuera pues evidentemente yo parecería una persona muy extraña, pero sorprendentemente
sorprendentemente funciona muy bien, porque de nuevo muchas veces a la hora de practicar idiomas lo que nos bloquea mucho es el hecho de que hay otras personas escuchando, pensamos que nos pueden juzgar de alguna manera o que a lo mejor pues no nos van a entender bien y no lo vamos a decir bien, nos vamos a equivocar, pero cuando estás hablando solo, da igual, puedes decir lo que sea. Y yo además practicaba distintos acentos, decía voy a poner acento británico, voy a poner acento estadounidense, y de nuevo da igual porque nadie me oía, solo me oía a mí misma. Curiosamente descubrí que hablo muchísimo mejor inglés cuando estoy sola en mi casa, tengo una pronunciación muchísimo más buena que cuando estoy hablando con otra persona, porque es como que de repente te cohibes. Así que os lo recomiendo muchísimo para ganar soltura y para practicar, tanto si es para hacer un examen como si es para hablar con otras personas. Si queréis desarrollar un poco la soltura, la fluidez a la hora de hablar un idioma, muy recomendado contarte tu vida tú a ti misma en ese idioma. Y este consejo también es un poco de persona, en fin, inquietante, ¿no? De qué le pasa a esta chica. Pero otra cosa que yo he descubierto que me ayuda mucho a practicar idiomas, esto es un poco confesión, ¿vale? Momento de confesión. Ay, madre mía. Bueno, tengo cierta justificación porque soy escritora para hacer esto, pero ¿sabes? Te pones a imaginarte un escenario ficticio en tu cabeza, la ensoñación inadaptada, todas estas cosas, ¿vale? Una cosa que descubrí que también me ayudaba mucho con los idiomas es montarme esas películas en mi cabeza, pero en inglés o en francés o en el idioma que sea. De nuevo, sé que parece un poco raro, pero si eres una persona que como yo, pues cuando está de repente paseando por el parque empieza a imaginar escenarios ficticios y a pensar en las musarañas, te recomiendo que la próxima vez pruebes a que los personajes de ese escenario ficticio, por ejemplo, hablan entre ellos en ese idioma y se cuentan las cosas en ese idioma, y aprovechar pues ese espacio de estar empanado para practicar idiomas. De nuevo, sé que suena muy raro, pero a mí me ha ayudado mucho. Una cosa muy sencilla que puedes hacer para practicar un idioma en tu día a día sin darte cuenta es configurar las aplicaciones de tu móvil, tu teléfono, tu ordenador en ese idioma. Aquí claro, cuidado, porque si es un idioma en el que no tienes ni idea, pues a lo mejor que estás empezando a aprender chino y lo pones todo en chino, igual no es tan buena idea. Pero sí que es una cosa que puede parecer muy tonto, pero te expone continuamente ese lenguaje. Yo descubrí que esto me ayudaba también cuando por alguna razón, nos pasa a veces que de repente se te desconfigura Notion y se te pone en coreano, porque a mí me ha pasado ya varias veces, pero ya directamente he decidido no quitarlo porque he aprendido vocabulario muchas veces, expresiones y cosas de decir, vale, ¿esto qué es? Ah, vale, esto es enviar. Vale, pues ya sé decir enviar. Parece una tontería, pero he aprendido cosas gracias a que a Notion se le va la cabeza y decide ponerse en coreano, no sé por qué. No soy la única a la que le pasa esto, porque hay tutoriales en YouTube de cómo volverlo a poner en inglés, pero no, he decidido que lo voy a dejar en coreano para practicar. De nuevo, pequeña cosa, fácil, rápida, sencilla, que va a integrar el idioma en nuestra vida. Esta quizás es muy obvia, pero leer en ese idioma, leer libros, leer cómics, leer fanfiction y leer, por ejemplo, publicaciones tipo Wattpad. Esto también es una opción, sobre todo, de nuevo, volviendo al tema de los fandoms. Si eres muy fan de algo y te apetece pues leer más sobre esa saga de libros que se ha acabado, muchas veces te vas a encontrar con que el contenido de los fanfiction están en otros idiomas. De nuevo, esto también puede ser una herramienta muy interesante porque va a ser normalmente un lenguaje más coloquial, o sea, menos complicado que si te dices, ah, pues voy a leer a Sally Rooney en inglés, pues igual va a ser más complicado que un fanfic de, yo que sé, de Harry Potter. Pero realmente no hay límites sobre todo lo que puedes leer en otro idioma, porque ¿quién nos ha parado a leer las etiquetas en portugués de los champús? Puedes probar a hacer cualquier cosa. Yo, por ejemplo, me he encontrado a mí misma leyendo las etiquetas de las cremas y demás que tengo coreanas, pues leyendo ahí a ver qué entiendo, y muchas veces también parecen tonterías, pero aprendes cosas. No estoy mal de la cabeza, de verdad. Lo digo en serio, leer etiquetas de champús y de botes de crema, sobre todo si están en el idioma que queréis aprender, si no, no. Esta es muy obvia, pero escuchar música es algo también que nos puede ayudar muchísimo. No sé por qué muchas veces se entienden las cosas con más claridad cuando las escuchas en una canción que cuando estás intentando entender una conversación. Y además hay un momento como muy guay, ¿no? Cuando tú aprendes algo de un idioma y luego de repente lo oyes en una canción, y esa canción que has escuchado un montón de veces y de repente lo reconoces. Esto a mí me pasa mucho con el tema del K-pop, que de repente estás escuchando una canción y entiendes una frase entera porque lo has estudiado y dices, me encanta, o sea, ¿qué ha pasado? De repente es como que ha hecho clic y esta frase que antes no significaba nada para mí ahora la entiendo. Así que nada, la música, otra herramienta muy chula. Y otra cosa de nuevo, que esto ya lo he mencionado antes, que podéis hacer es ver las noticias. Esto a mí me ayudó también a prepararme el tema del francés, es decir, bueno, pues me meto en la página web muchas veces de determinadas cadenas de televisión. A veces te sale lo típico de no está disponible en tu territorio, bla bla bla, pero hay otras veces que sí, que puedes acceder a veces al canal internacional, y en el canal internacional en ocasiones lo que hacen
aplicaciones que están poniendo noticias en bucle, así que es buena idea conectaros. Vais a ver que además de que muchas veces son noticias que seguramente os suenen de haber visto, así que ya tienes el contexto. Y de nuevo otra ventaja es que hablan como mucho más claro, pausado, con esa dicción más cuidada, así que también nos va a ayudar a pillar mucho más y a entrenar el oído. Y por supuesto, una herramienta que tenemos hoy en día que nos puede ayudar mucho son las redes sociales. El seguir cuentas que normalmente seguirías en tu idioma porque te parecen interesantes, pero en el idioma que estás aprendiendo. Ponte que te gusta, yo que sé, las recetas de cocina, pues empieza a seguir cuentas que hacen recetas de cocina en el idioma que estás aprendiendo. Esto lo puedes hacer sin límites. ¿Que te gusta la decoración? Pues de nuevo, cuentas que hablan de decoración. Dependiendo de en qué nivel estés, pues vas a entender más o menos, pero de nuevo muchas veces lo importante es empezar a estar expuesto a ese idioma. Hasta aquí los consejos de hoy, espero que os hayan gustado mucho, que no penséis que soy una persona muy rara, de verdad os prometo que estas cosas funcionan, por lo menos a mí me han ayudado muchísimo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, os dejo abajo el enlace para que podáis ver cómo funciona el sprint de Lingoda. Espero que os motivéis y que os animéis a hacerlo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si piensas que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este, y muy importante, de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.